hay dos géneros. Entonces, ahora por Génesis capítulo 1 comenzamos a mirar en primer lugar los dos géneros en Adán y Eva como Dios los creó. Miren por favor Génesis capítulo 4 y versículo 1, cuando está hablando del momento en que un varón y una mujer se unen. La primera pareja se unió. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 4 versículo 1, conoció, dígalo fuerte, conoció Adán a su mujer Eva. ¿Qué más dice? La cual concibió y dio a luz a Caín. Dígame más. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahí tenemos la primera acepción de un hombre y una mujer casado. Conoció a Adán, es ayuntamiento sexual lo que significa. Y después dice que conoció a Adán. Adán era género ¿qué? A su mujer Eva. ¿Qué género era Eva? Femenino. Así que un masculino y un femenino se unen y Eva concibe. De modo que la Biblia establece en estos patrones que la única forma como un niño se concibe es cuando los dos géneros únicos que hay se unen y pueden nacer, y la mujer puede concebir un hijo en su vientre. Y dice la palabra que la mujer dio a luz a Caín, y Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido, diga fuerte la palabra. Están subrayando ahí, he adquirido varón. Subraye la palabra varón. Así que Eva sabía que ella era femenino, él es masculino, y Eva sabe que está concibiendo, da a luz un niño y le ve el sexo, uno de los dos nada más que hay. Y Eva discierne al ver al niño desnudito que había nacido un varoncito, y la palabra lo establece de esa manera. Ahora, hay más sobre esos géneros en el ejemplo de Job y su familia. Mire Job capítulo 1, voltee la Biblia para que lo marque por favor. Job capítulo 1 y versículos 1 y 2. Algunos están subrayando, están apuntando los versículos en su agendita. Job capítulo 1 versículos 1 y 2. Dice la palabra, ¿están ahí ya conmigo? Hubo en tierra de Uz, fuerte, un varón llamado Job. Dígame más. Y este hombre era perfecto y recto, ¿qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora subraya lo que le voy a decir. Y le nacieron 7 hijos. Subraye hijos. Y 3 hijas. ¿Qué nacieron a Job y su esposa? ¿Cuántos y cuántos? ¿Y de qué género? Le nacieron 7 hijos y le nacieron 3 hijas. Entonces es el género masculino y femenino en el ejemplo que la Biblia establece en Job. Ahora hay más sobre el ejemplo de ellos en la Biblia acerca de los géneros en los primeros progenitores de la raza humana. Vaya conmigo a Génesis capítulo 5 para que lo pueda ver. Voltee Génesis capítulo 5 para que nos quedemos asombrados de ver cómo la palabra de género aparece tan repetida. Cuando los niños nacían, los padres sabían que estaban en presencia de hijos y de hijas, nada más. Estamos descalificando en el poder del Espíritu Santo la mentira que hay más de 2 géneros. Hay nada más 2 géneros. Alábele si pueden esta mañana. Génesis capítulo 5 versículo 4 dice la Biblia, y fueron, lea conmigo, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos, grave y subraya, engendró ¿qué cosa? Hijos e hijas. Lo voy a repetir otra vez. ¿Engendró qué? Hijos e hijas. Ahora hay otro versículo. Génesis capítulo 5 versículo 7. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años. Marque ahora. Y engendró hijos e hijas. Génesis capítulo 5 otra vez versículo 10. ¿Están subrayando conmigo? Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Versículo 13. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel. ¿Cuánto vivió? 840 años. Marque otra vez, ¿qué cosa engendró? Hijos
e hija. Alaben a Dios por la iglesia Monte de Sión. Aleluya, por su palabra. Génesis capítulo 5, otra vez versículo 16. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años. Y, ¿qué dice? Engendró hijos e hijas. Esta palabra nunca se va a olvidar a nuestros muchachitos de la iglesia. Versículo 19. Y vivió Jared, ¿qué dice? Después que engendró a Enoc, ¿cuánto vivió? 800 años, ¿qué dice? Y engendró hijos e hijas. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y, dígalo más fuerte que nunca, y engendró hijos. Gracias por decirlo lindo así. Versículo 26. Yo sé que voy rápido, pero es la palabra del Señor. Versículo que dije, 26. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamed 782 años y engendró hijos e hijas. Versículo 30. Déjenme hacer una pregunta antes de seguir. ¿Ustedes creen que el autor de Génesis, el escritor que fue Moisés, se equivocó en repetir tanto estas palabras? ¿O cuántos hermanos saben que estas incidencias están acertadas por Dios cuando Él mandó que lo repitieran y lo repitieran? Porque Dios sabía que el diablo va a decir que eso no es verdad en la escuela, y lo repiten los maestros y lo repiten los niños unos con otros. Hay otro género, hay un transgénero que no es ni hombre ni mujer, hay un trans, hay alguien que está en el medio, no es ni macho ni hembra. Y cuando Dios quiso que la palabra en un solo capítulo dijera tantas veces esta acepción, es la intención del corazón de Dios que esta verdad se repita para que los jóvenes creen convicciones divinas de que ciertamente Dios está reclamando el volver al género masculino y femenino. Versículo 30. Y vivió Lamed después que engendró a Noé 595 años. Y diga fuerte otra vez por último, y engendró hijos e hijas. Ya lo vimos en Adán y Eva engendrando a Caín, un varón. Lo vimos en el capítulo 5 de Génesis, hijos e hijas. Después lo vimos allá en Job, engendrando con su esposa a 7 hijos y 3 hijas. Pero además de eso, en la creación es una cosa curiosa lo que van a ver ahora en la palabra. Como en la creación de Génesis capítulo 1 ahora, en el capítulo 1 de Génesis, hay un detallito que se oculta del que lee la Biblia muy rápido. Escuchen esto con curiosidad para que lo marquen y alaben al Señor. Al estudiar profundamente, y déjenme decirle que esto no lo hice buscando libros, lo hice a punta de Biblia nada más, sin ninguna ayuda de la computadora, buscando la bendita y eterna palabra de Dios, porque ella es la que tiene el remedio de sal para un mundo que se está corrompiendo. Así que leyendo la palabra y escrutando encontré esta curiosidad. En Génesis capítulo 1 y después el 2, Dios unió todo lo que era de 2 géneros distintos. ¿Qué les parece? Déjenme demostrárselo. Si lo quiere poner ahí en una notica, Dios unió en Génesis capítulo 1 todo lo que era de géneros distintos. Lo van a ver como Dios no unió géneros iguales, sino que voy a demostrar a punta del texto bíblico que Dios tomó lo masculino y lo puso a funcionar con lo femenino. Asómbrense del libro tan maravilloso que es la Biblia. Mire Génesis capítulo 1 y versículo 1. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por favor, subrayen los y la. Son masculinos los cielos, ¿verdad? Habla de los cielos. ¿Y qué género es la tierra? Mire cómo Dios comienza a combinar y a poner a trabajar lo masculino con lo femenino. La tierra y los cielos trabajan juntos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nuestra atmósfera es de allí. Las estrellas que vemos son de allí. El sol que alumbra la tierra es de los cielos. Primera acepción, Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 dice la Biblia, hablando de cómo Dios une lo masculino con lo femenino y viceversa, dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Marque la palabra las tinieblas. ¿Y dónde es que se asentaban las tinieblas? Sobre la faz del
abismo. ¿Se maravillan de la palabra de Dios? Las tinieblas son femeninas, asentadas sobre la faz de algo masculino llamado el abismo. En Génesis capítulo todavía 1, pero versículo 2, la parte B dice: el Espíritu de Dios. El Espíritu es ese él. ¿De qué género es? Graben que no me refiero a hombre. El Espíritu no es hombre, pero es un término masculino, ¿sí o no? Dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre, márquenlo, ¿sobre qué se movía? Gracias por ser iglesia de la Biblia. Sobre la faz de las aguas. ¿Lo hallaron ahí? El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Dios haciendo que lo masculino funcione solo con lo femenino. Versículo 9. Dijo Dios, también Dios: júntense las aguas que están debajo de los... ¿Lo vieron? Júntense las aguas. ¿Las aguas qué género es? Femenino. Júntense las aguas que están debajo de los cielos. Las aguas funcionando ahora, uniéndose con los cielos. Hablando de la agua que está arriba entonces. Versículo número 10 de Génesis capítulo 1. Y llamó Dios a lo seco tierra. La tierra es masculino o femenino. Femenino. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Nadie dice las mares. La gente sabe que son los mares. Entonces Dios comienza a funcionar a la tierra con los mares. La tierra con los mares. Le pregunto, ¿todavía hoy interactúan la tierra con los mares? Están juntos, están pegados. Ahí está la costa, la tierra y los mares. Versículo 14 de Génesis capítulo 1. Dice Génesis capítulo 1, versículo 14: haya lumbreras. Marquen ahí AS, ¿verdad? Qué linda se ve la iglesia con Biblia en mano. Haya lumbreras en la expansión de los cielos. Las lumbreras trabajando en los cielos. Génesis capítulo 1. Ahora los versículos 16 al 18. Así que leo Génesis capítulo 1, versículo, ¿qué dije? 16. Dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día. ¿De qué género es el día? Gracias. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Yo les pregunto, ¿interactúan el sol y la luna? Dígame sí o no. Pero vean cómo Dios puso a trabajar el sol durante el día y la luna durante la noche. Y las puso Dios, dice más abajo, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, los cielos otra vez y la tierra, para señorear en el día y en la noche. Permítame decir un aleluya grande a la palabra de Dios en esta mañana. Jóvenes, ¿cuántos géneros hay? La y él y la, ella y él, los cielos y la tierra. Yo voy a decir amén a esa palabra en esta mañana. Y yo quiero decirle, hermanos, si un demonio se manifiesta queriendo torcer a un niño de la verdad, tiene que haber alguien en la casa, aunque sea un tío que sea cristiano, que venga, ponga las manos y reprenda el demonio que quiere perturbar a ese niño para sacarlo del motivo por el cual Dios lo hizo en el vientre de su madre. Hacerle un varón o una mujer que se case, que viva para gloria de Dios. Y si no se quiere casar porque tiene continencia, que sea un varón dedicado a Dios o una mujer dedicada para la gloria de nuestro Dios. ¿Dicen amén, hermanos? Versículo 20 de Génesis capítulo 1. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Graben ahí, la tierra, en la abierta expansión de los cielos. La tierra otra vez trabajando con los cielos. Génesis capítulo 2 ahora y versículo 1. Dice Génesis capítulo 2 y versículo 1: fueron pues acabados los cielos y la tierra.
Digan amén si lo reciben. Y todo el ejército de ellos. Graben esta cosa que me fascinó ver esto. Dice que Dios acabó los cielos en masculino y la tierra, varón y hembra, por llamarlo así. Después dice, y todo el ejército de ellos. Es como decir que Dios hizo los cielos y la tierra, y los cielos y la tierra comenzaron a funcionar. Y dice la Biblia que salió un ejército de ellos. Aleluya. Entonces qué lindo que Dios quiere que haya procreación por el sexo masculino unido con el femenino en los parámetros bíblicos y santos del matrimonio. Génesis capítulo 2 y versículo 7. Entonces Jehová dio, última cita para este de género, casado o unido. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, y graben estas dos cositas, hizo al hombre del polvo de la tierra. Brian está ahí recibiendo, me da gozo verte, Brian, creciendo. Él es un misionero que fue a Nicaragua con nosotros también. Del polvo. ¿Polvo qué género es? ¿Dónde está el polvo? En la tierra. ¿Cómo Dios hizo? Y cuando alguien lee Génesis capítulo 1 y capítulo 2 apenas se da cuenta de estas cosas. Pero sí es interesante ver a Dios uniendo los dos géneros únicos que la Biblia dice que hay y poniéndolos a armonizar. Yo tengo un consejo esta mañana para padres que están aquí. Dios quiera que me dé tiempo, si no lo voy a guardar para el domingo que viene. Ahora, ya vimos cómo Dios separó cómo Dios unió lo que era de diferentes géneros, pero además, en 3 textos bíblicos, la palabra revela ahora que en Génesis 1, Dios separa lo que era de géneros iguales. Y eso me asombró verlo en Génesis. Vimos cómo Dios unió cielo y tierra, el día y la noche, ¿verdad? El polvo y la tierra. Y todo, pero ahora vemos en la Biblia cómo Dios comienza a separar por ley de Él, por iniciativa del Creador. Dios separa lo que era de igual género. Mire el versículo 4 de Génesis 1. Génesis 1:4 dice así textualmente: y separó Dios. ¿Lo encontraron? Gracias, Anita, dímelo fuerte, ¿cómo es? ¿Qué hizo Dios? ¿Separó qué? La luz. ¿De qué la separó? ¿Por qué la separó? La primera causa por la que la separó es porque Dios estaba escribiendo entre líneas para decirle a un mundo que está aprobando el pecado homosexual, que aún en la creación, en el cosmos, Dios separó lo que era de igual género. Yo voy a decir un aleluya por eso. Separó Dios la luz de las tinieblas. La luz y las tinieblas, ambas, ¿de qué género son? ¿Qué hizo Dios con esos dos géneros femeninos? Miren el versículo 6. Haya expansión en medio de las aguas y, ayúdeme, gracias, y separe las aguas de las aguas. Allá separó la luz de las tinieblas. Aquí otra vez un femenino con otro lo separa el Creador bendito, quien vive por los siglos de los siglos. Y separe las aguas de las aguas. ¿A qué se refiere en el cosmos? O sea, las aguas de arriba, las que caen, estaban abajo junto con las que están aquí, con los embalses, y Dios las separó. Versículo 7, el último sobre ese tema. E hizo Dios la expansión. Y otra vez el Espíritu Santo guió que otra vez escribiera esto. Y separó, diga conmigo bien fuerte todo el mundo, separó. El mundo quiere unir iguales sexos, pero Dios separó. Yo voy a decir aleluya por ustedes entonces. Estoy feliz esta mañana como pastor de una iglesia que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y esta iglesia cree que si la sociedad se volviera a la Biblia, Dios bendeciría a Estados Unidos de América. Qué vergüenza que los presidentes juran con su mano sobre este libro que estamos leyendo aquí esta mañana, pero no lo abren para obedecer sus leyes. Qué vergüenza que los condados, los síndicos, los alcaldes juran con la mano en las palabras que Monte de Sión está leyendo en la Biblia. Qué vergüenza que la juran sobre ella, pero no obedecen lo que dice aquí.
Pero Monte de Sión lo que hace es abrir el libro sobre el cual el presidente de este país jura y decir, no es solamente para poner la mano, es para poner el corazón dentro de la Biblia y decir con el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Diga conmigo eso que dice aquí, yo estoy a favor del diseño original. Dígalo todo el mundo, dígalo fuerte, yo estoy a favor del diseño original. Con compasión estamos diciendo en esta mañana, tenemos que amar a la gente que viven todavía de espalda esta verdad. No los desprecie, no los trate mal, no los hiera. Ya bastante herida que el pecado les ha hecho. Tiene un hijo así con problemas, no lo maltrate. Tiene una hija, un pariente que es homosexual, no lo acuses, porque hay un diablo que es el que tenemos que reprender. A ellos no, hay que amarlos, cuidarlos, defenderlos. He conocido padres cuando los hijos se portan mal, lo botan de la casa. He conocido pastores que han hecho eso. Los hijos se portan mal y los botan de la casa. ¿Y a quién se lo están entregando? La iglesia cree que si tienes una familia así, el por qué estoy predicando agresivamente la Biblia es para que tú tengas un arma y entender que no son ellos, es el diablo. Que hay una costumbre y que la sociedad parece apoyar lo que vemos en la Biblia que le va a hacer daño. Y tenemos que advertirlo con cariño. Mijito, mijita, te va a hacer daño. Tu alma tiene gran valor. Dios te ama, salte de allí. Porque yo aprendí por la Biblia que no hay tres géneros, que no hay transexuales, que hay un varón y una mujer. Y cuando Dios creó el mundo, separó. Génesis 1, versículo 7. E hizo Dios la expansión. Diga fuerte conmigo otra vez. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Entonces, después que Dios separó lo que era de igual género, y Dios puso a trabajar todo lo que era de géneros antónimos, Dios se pronuncia sobre la creación. Y me llama la atención en Génesis capítulo 1, versículos 21 y 22. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su... Subraye eso, por favor. ¿Según su qué? ¿Cuántos géneros ustedes tuvieron que hay nada más? Y dice que Dios creó los monstruos marinos según su... O sea, hizo un tiburón y una tiburona. Hizo un vallenato colombiano. Hizo una... Miran así la gente. Hizo un balleno y una ballena. A veces veo gente que son como un balleno. Balleno. Él hizo una ballena e hizo un balleno. Dice que lo hizo según su género. Y la Biblia está siendo abierta para decirnos, jóvenes que están en las escuelas, que tienen tercer grado, quinto grado, adolescentes, párense cuando le pregunten y digan, hay dos géneros nada más. El libro, dígale así, mire, párese. Yo quiero que los niños escuchen esto, los jóvenes que están en la escuela. Dígale para que no lo avergüencen. Te voy a hablar del libro sobre el cual el presidente de Estados Unidos juró. Porque eso da autoridad. Nadie te puede decir, no, que tú me estás hablando de la Biblia, ese libro viejo. Dígale, no, espérate, todavía en este país los líderes elegidos por el pueblo juran sobre la Biblia. No es cualquier libro. Este país cree que la Biblia es un libro sagrado, lleno de verdad. Y cuando quieren saber en este país, escuchen esto, lindos hermanos, para que afiancen la fe y tengan autoridad cuando enseñen estas cosas. Cuando quieren pedirle al presidente que diga una verdad, miren dónde le ponen la mano al presidente, en el libro de la verdad. Entonces, cuando tú vayas a la escuela, digan, no, hay tres géneros. Dile, no, la Biblia sobre el cual el presidente jura como su cargo, ese libro que está en los tribunales, creo también. Ese libro dice que Dios hizo a un hombre y a una mujer y no hizo un transgénero. Aleluya. Y según su género, y vio Dios, toda dice, y vio Dios, si me siguen ahí, que era, ¿cómo vio Dios que era? Dice que, gracias, póngalo, que era bueno. Y Dios los bendijo. ¿Qué le dijo cuando los bendijo? Le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Estaba
leyendo ayer la segunda ley de Newton. Todos los estudiantes saben quién es Newton, ¿verdad? Aquel matemático, aquel hombre físico, el físico. Ese hombre físico, la segunda ley de Newton, que de hecho es la segunda ley fundamental de la dinámica. Y en la escuela nos enseñaron que la segunda ley de Newton, ley de la dinámica fundamental, dice textualmente: polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios. Vamos a repetir la segunda ley de Newton. Diga: polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Qué lindo que la Biblia lo decía antes que Newton lo descubriera. Porque la Biblia, quiero levantar en alto en esta mañana este libro bendito por el cual usted vive y yo vivo. Este libro está lleno de ciencia. Este libro es científico. Este libro es científico. Un evangélico, un hombre que se cimienta sobre este libro, es la persona más inteligente de la historia. Cómo demoró la ciencia en descubrir si la tierra estaba debajo de 4 elefantes, o si era achatada, o era un cuadro, o había un abismo en que se acababa la tierra y comenzaba el abismo. Pero los hombres demoraron muchos siglos en demostrar científicamente. Cuando fueron al cosmos y miraron para abajo, vieron lo que el libro que la hermana Esther ama dice. La Biblia decía: el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. Aleluya. Que viva Cristo en esta mañana. Usted no tiene cualquier libro en mano. Es un libro que los jueces respetan o tienen que respetar. Es un libro que los presidentes de las naciones tienen que obedecer. Y Newton descubrió en la ley grande de la dinámica que hay que entender por qué en el átomo, algo microscópico, se observa que los polos de iguales signos se repelen y los de signos diferentes se atraen. Por eso, esta es la base por la cual en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27 de Romanos 1, 26 y 27, la Biblia describe así a la homosexualidad. Por esto, Romanos 1, 26, por esto Dios los entregó a, y aparecen allí algunos conceptos, creo que son 6. Primero, habla del concepto general de homosexuales, varones, o sea, y de las lesbianas. Yo quiero decirles que nos diera mucho gozo que alguna lesbiana se convierta a Cristo en esta iglesia. Y que nos diera gozo que homosexuales se conviertan a Cristo. Pueden ser tremendos hombres de Dios después. Puede ser, y hermano, yo he visto en mi vida ministerial niños homosexuales convertidos a Cristo después y no queda ni rasgo. Jesucristo lo transforma todo. Lo que estoy predicando es un mensaje de sanidad, pero quiero que la iglesia agarre estas cosas, las tenga, haga convicciones para que nadie le pueda hacer cuento y ridiculizar la Biblia, sino obedecer la Biblia. Dice la Biblia, dice ahí: Dios los entregó a ambos grupos a pasiones vergonzosas. Así describe la Biblia el acto homosexual, una pasión vergonzosa. Y ahora habla de las mujeres homosexuales, o sea, de las lesbianas, a quienes Cristo quiere salvar. Y dice de ellas: cambiaron el uso natural. Subrayen esas cosas. Usted en Romanos capítulo 1, versículos, ¿están ahí conmigo? 26 y 27. Las mujeres cambiaron el uso en el sexo, en el casamiento. Para una mujer, ¿cuál es el uso natural? El varón, como lo hizo Dios. Dice: por el que es contra naturaleza. ¿Cómo es el lesbianismo? Un pecado contra naturaleza. ¿Qué significa naturaleza? Lo que hizo Dios al principio. Él no creó al homosexual. Así que una mujer que anda con otra mujer está viviendo en un pecado que es, en un vicio que es contra naturaleza. Y ahora habla de los hombres, dice que son homosexuales. Dice, y de igual modo también los hombres homosexuales, quiere decir, dejando el uso natural de la mujer. Y otra vez acota, apunta, señala, marca, remarca que el matrimonio natural
es que un hombre tenga una mujer. Y dice la palabra que los homosexuales dejaron el uso natural de la mujer. Y la otra cosa, penúltima, como describe este pasaje mismo, a un hombre que dejó de ser y ahora es homosexual, dice, se encendieron en su lascivia, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Para los que están tachando, marcando, primero pasiones vergonzosas, luego cambio del uso natural, luego un vicio contra naturaleza, luego, hablando de hombres, dejaron el uso natural de la mujer y encontraron, se encendieron en su lascivia, y finalmente son hechos que la palabra lo llama vergonzosos. No uno, sino varios hechos vergonzosos. Yo no soportaría recibir en mi oído la información de los hechos vergonzosos que la palabra divina dice aquí que se comete en el acto homosexual. Por tanto, cuando el hombre los comete y puede hablar de ellos públicamente, hasta en televisión, la Biblia da a entender que el que habla de esos hechos con libertad es porque ha perdido la vergüenza. Dice hechos vergonzosos. Da estupor oírlo. También la Biblia tiene algunos términos para la homosexualidad. En Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 9, Primera de Corintios 6, 9, la Biblia le llama así a este pecado. Le llama afeminados y le llama los que se echan con varones. Así que hay hombres que no tienen sexo con otro hombre, pero son afeminados. Tengo un consejo para padres acerca de ese pecado después. Y finalmente, Primera a Timoteo 1:10 le llama sodomitas. Entonces hay tres nombres para el pecado de homosexualidad: afeminamiento, afeminados; dos, los que se echan con varones; y tres, los sodomitas. Primera cita que les di, Primera de Corintios 6:9, y la otra, Primera Timoteo 1:10. Y voy a ir cerrando con esto. La homosexualidad está totalmente prohibida en las leyes divinas de la palabra de Dios. Enseñamos primero la base. ¿Cuál fue la base que enseñamos? El Creador puso a trabajar juntos los géneros distintos. El Creador separó los géneros iguales. El Creador le dio a Adán y Eva a Caín, y Eva dijo: es un varón. Pero ahora vemos en la Biblia que la Biblia prohíbe textualmente este pecado. No es un asunto de opción. Bueno, esa es la verdad, pero yo voy a hacer como me parezca mejor. Dice Levítico capítulo 18 y versículo 22. Levítico 18 y versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Lo remarcaron ahí? Le habla a los varones, dice: varón, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Cerrando el tema de esta mañana tan interesante, quiero mostrarles por la Biblia y también por la experiencia de la sociedad que estamos viviendo tú y yo hoy, cómo alguien puede llegar a hacerse homosexual. Primero, Romanos 1 y versículo 26 da a entender que el juicio de Dios puede hacer que un hombre se apasione con homosexualidad. Escuche qué severo está esto y qué fuerte. Por juicio de Dios a alguien que persiste en ser idólatra. O sea, las personas tienen el cielo lleno de estrellas para que vean que Dios existe. La tierra, estas cosas que dijimos tan evidentes en el mundo, los cielos cuentan su gloria. Y Pablo en Romanos 1 dice esto tan severo. Dice que cuando el hombre cambia al Creador y adora a las criaturas, le puede pasar un juicio que es este. Dice: por lo cual Dios, Romanos 1:26, los entregó al idólatra a pasiones vergonzosas. Entonces,
Puede haber una persona que dice, yo creo en Dios, pero voy a soltarlo, me voy a hacer un ídolo y nunca le voy a cantar más un corito a Dios, ni le voy a alabar más al Señor. Yo quiero a este muñeco que mis padres me dijeron que había que adorar a ese. Y dice que si alguien persiste en eso, puede pasarle un juicio de Dios, aborrecer tanto al idólatra o su práctica idolátrica. Dice la palabra que Dios les pone una pasión de esta maldad para que hagan cosas que no convienen. La segunda causa de la homosexualidad, escuchen esta que es grave, es por la falta de reparación emocional tras una violación. Un niño que fue violado y ese accidente le ocurrió, y voy a decir en alta voz aquí, ese niño, porque lo violaron, no tiene que ser homosexual. Pero el niño fue violado y el diablo quiso cambiarle su identidad varonil a través de una violación que un sinvergüenza le hizo. La manera como ese niño puede ser homosexual es porque no hubo nadie que lo reparara emocionalmente. Que le dijera, mira, te pasó esto, pero tú no eres una mujercita, tú eres un macho. Y si alguien trabaja con la virtud de género en ese niño, no importa que fue violado, el niño puede seguir siendo un varón a pesar de la violación. Pero si no se repara, el niño puede parar creyendo la mentira de que ahora ya no es un varón. Tercero, la persona puede ser homosexual directamente por la obra de Satanás. Como dije ahorita, conocemos el caso de una persona, mi suegro era pastor de él en un lugar de Cuba, un hombre, y él estaba, un día acabó el culto dominical y se puso a ver indiscriminadamente un programa en la televisión, y en ese programa había pecados homosexuales y un demonio lo poseyó y se fue a hacer una práctica homosexual. Todo el mundo aquí sabe, hermanos lindos, que el pecado le abre una puerta legal al diablo para entrar. Puede ser cualquier puerta, cualquier tipo de demonios, y el diablo puede tomar a alguien que se indiscriminadamente comienza a mirar programas de televisión a solas, y un demonio puede entrar y poseerlo y conllevarlo, así como lleva el demonio a alguien al fuego, al agua, al suicidio, a la inmundicia física, a no bañarse. También lo puede llevar a un pecado homosexual el diablo, que el Señor lo reprenda en esta mañana. Y la otra causa última por la que una persona puede ser homosexual es por el nivel de corrupción, cuando peca tanto, peca tanto, peca tanto. Y el pecado sexual, aunque sea heterosexual, un hombre muy fornicario, muy pecador con mujeres, el pecado tiene esta virtud negativa, virtud entre comillas, que el pecado siempre deja tremenda insatisfacción. Y el hombre se corrompe y después el diablo lo lleva a probar lo que nunca hubiera probado y lo entrega. Hemos conocido hombres casados que ahora dicen por televisión que además de la mujer también aman a los hombres. Y la gente los aplaude, pero Dios no. Dios los quiere salvar. Dios les llama impíos y les da esperanza. Los llama pecadores y les promete que los perdona. Los llama degradados y les promete que los puede salvar por la sangre del Cordero de Dios. Hay consecuencias físicas por ser homosexual. Dice Romanos 1:27, recibiendo ellos en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué se refiere a este versículo? Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Enfermedades venéreas y plagas terribles. Todo el mundo sabe que por ahí comenzó esa plaga terrible del SIDA. La Biblia lo decía, el que se entrega a estas pasiones recibe en sí mismo la retribución debida a su extravío. Primera de Corintios 6:18 dice la Biblia, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Segunda consecuencia, Romanos 1 dice, verso 28, son cosas que no convienen. No conviene ese pecado. Va a dar inconveniencia en algunos momentos de la vida. Y tercero, una de las cosas graves de ser homosexual es que la persona que se entrega a ese pecado va a llegar a ser una propiedad de Satanás. Bueno, que nuestros jóvenes están aquí esta mañana oyendo esto. El que se entrega a ese pecado va a llegar a ser esa persona
y lo voy a decir esta mañana con salvedad, puede llegar a ser una propiedad del diablo. Primera de Juan 3:8, la Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo. Pero voy a volver a soltar palabras de esperanza, porque soy pastor con un corazón así grande para el perdido. Tenemos familias que están metidos ahí. Cada uno aquí tiene posiblemente un ser lejano o cercano que está inclinado a ese pecado. Hoy está en boga ese pecado. No lo desprecie, le voy a decir otra vez. La iglesia Monte de Sion no lo desprecia. Queremos que entren por ahí y escuchen el género de la Biblia. Queremos que entren por ahí y la palabra de Dios. Pero tenemos que decir que el que practica el pecado es del diablo. Y lo último que es peligroso es que los que practican ese pecado, dice Gálatas 5:21, no heredarán el reino de Dios. Y eso no es que se aniquilan, es que van al infierno. Mateo capítulo 5, Mateo 25 y versículo 46 dice la Biblia: irán estos a la vida eterna y aquellos van al castigo eterno. Tengo buenas noticias para ustedes esta mañana. Hay solución para la homosexualidad. El nuevo pacto que aparece en Ezequiel 11:19. Yo sé que voy rápido. Nuevo pacto de Ezequiel 11:19. Dios promete estas grandes palabras. Oiga lo que le pasa al que es homosexual pero se convierte a Cristo: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Quién lo alaba en esta mañana? Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Aleluya. Dios puede transformar a una persona que tiene un corazón malo y Dios puede ponerle un corazón nuevo. Tienes una familia homosexual, no lo rechaces. Bríndale que Dios le cambie el corazón. Que en un minuto, así mira. En este momento el corazón malo se le puede ir y Dios le puede dar un corazón nuevo a esa persona si se arrepiente de su pecado. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1 versículo 15, hablando del que se arrepiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Voy rápido, voy a acabar ya. Dice Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dígalo en alta voz: que quita. No, así no, dígalo fuerte: que quita. ¿Qué es lo que hace el Cordero de Dios en esta mañana? Que dice: que quita el pecado del mundo. Dice 2 de Corintios 5:15: Cristo por todos murió. ¿Para quién es la sangre que limpia? ¿Para cuántos? ¿Para quién es la sangre que limpia? ¿Para cuántos? ¿Para quién es el perdón de pecado? ¿Para cuántos? Mire, ser homosexual no es peor que ser ladrón. Y el Señor a un ladrón lo perdonó. Y última cosa: de modo que si alguno está en Cristo. Aleluya. 2 de Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nueva. Y último texto, 1 de Juan 1:7: la sangre de Jesucristo, su Hijo. La sangre. Oh, yo siento aquí su presencia en esta mañana. La sangre, diga conmigo: la sangre. Vamos a repetirlo en alta voz, que lo escuchen los demonios. Vamos. Dígalo: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La conclusión que voy a dar esta mañana es esta: padres, tíos, abuelos, cuando su niño varoncito le diga que tiene noviecita, no le dé una paliza. Guíelo, que ese es un instinto que dio Dios. Dígale que espere, pero que está bien, que está enamoradito, que eso es normal de una niña, y si es niña igual. Me dijo Benji hace poquito: abuelo, como me gusta esa niña de la iglesia. Le iba a dar una pela, pero dije: no, si es varón. Segundo consejo: no vista a un niño varón con una ropita de niña. Qué buena es la iglesia. No vista a una niña con una ropita de machito. Porque la Biblia dice, Deuteronomio 22:5: no vestirá la mujer traje de hombre,
ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Deuteronomio 22:5. Tercer consejo: cuando le compre juguete a los niños, fíjese que el juguete que usted le compró sea de su género. No le compre una muñequita a un varoncito. Si el niño es varón, cómprele un camión, un truck grandote. ¿Un qué? Machete para que limpie el patio. Una guataca, dicen, asadón. Cuarto consejo. Ya voy acabando. Cuarto consejo: corrija los ademanes femeninos en el varoncito. Ay, mami, ¿por qué tú me llamaste? Bájele esas manos rápido. ¿Son consejos sabios eso? Sí. Y si una niña viene con una cosa muy grosera, diga, sea tierna, que usted es una niña. Quinto consejo: no deje a sus niños solos con cualquiera. Gracias por alabar a Dios. Y termino con esto. Si un niño ha sido violado, estos consejos del pastor Eliseo basados en la Biblia: no lo acuse. Él no tuvo la culpa. Invite al niño, número uno, a recibir a Cristo. Cristo es el único que puede sanar las heridas del corazón. Y se convierte, Cristo lo va a transformar en nueva ¿qué? Ok. Número dos, entienda, si su niño fue violado, que hay una atadura diabólica sobre el niño. El propósito del diablo quiso turbarlo. Trace una meta de ayunar y orar hasta que las cadenas que lo querían atar se caigan. 3. Párense firmes, padres, madres, tíos, abuelos, tutores, y digan en alta voz: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, revoco toda maldición que el pecado quiso poner en mi niño, y lo declaro desatado de esas cadenas sexuales pervertidas. Y diga en alta voz: lo ato a Jesucristo. Aunque tenga un hijo grande que esté en esos pecados, pronuncia a la distancia: lo ato a Cristo. Una mujer homosexual en la casa, la ato a Cristo. Ese papá, esa mamá, diga: la ato a Cristo, la desato de ese yugo diabólico. Las palabras tienen poder, depende de quien la diga. El evangélico tiene poder en el Espíritu Santo para hablar la palabra con autoridad. Desátelo de la atadura del pecado y átelo a Jesucristo. Y diga en alta voz: ese varoncito que se fue violado se va a casar con una mujer cuando sea grande. Y la niña que tiene así se va a casar con un varón. Y cuando el niño sea grande y sepa ya discernir, ayude al mismo niño a revocar con sus propias palabras esas maldiciones que el pecado quiso poner sobre él. Y edifique la identidad del niño que el diablo le quiso robar a través de la violación. Cuando ya crezca, dígale: ven, quiero conversar contigo. Te pasó esto y esto y esto. Yo lo sé, mamá sabe, abuela sabe, papá sabe. Pero quiero que sepas que tú eres un varón y que tú vas a ser reparado de ese daño con el poder del Espíritu Santo. Quiero que escuchen esto, hermanos, para acabar. Llámele al niño varón de Dios. Llámele ungido del Señor. Si el niño fue violado y es varoncito, no le lea historia de Esther y de Ruth. Háblele de un hombre llamado David que venció a los gigantes. Háblele de un Sansón que tomó una quijada de un año y mató a 1000 filisteos. Y cuente la historia de aquellos grandes de la historia de Estados Unidos y de Inglaterra, como aquel gran evangelista Moody, aquel gran Wesley, el teólogo, aquel Spurgeon, el predicador británico. Y cuando sea grande el niño, edifique su identidad. He predicado esto con todo mi corazón. Perdonen el tiempo, me robé 5 minutos de ustedes, pero tengo pasión porque estas cosas se guarden en el corazón. Voy a invitar a Yuse que venga, si está aquí todavía, con la niñita ahí, Dimari, porque esta niña va a crecer en un hogar que es cristiano. Pónganse de pie, mis caros hermanos. Sí, espérate, yo quiero preguntar a la iglesia: ¿ustedes están acorde con este mensaje preservador que se ha predicado esta mañana? ¿Se puede predicar así en Miami todavía?
Oh, sí, 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 cómo no. Ahora cuando demos el CD, yo que lo prediqué, lo autorizo que lo regale. Y diga, mi pastor Eliseo lo predicó. Y que me vengan a ver. Porque lo decimos con todo el corazón. Nos da pena ver a veces jovencitos que perdieron su identidad porque no hubo nadie que los trajera, los guiara. Pero tienen un alma linda que Dios quiere salvar. Christopher, Jesus love you, Christopher. Emmanuel, you are a strong man of God in the school. If the people ask you about men or women, you tell them, I believe in the Bible. That's good. The President of the United States believe. He put his hand over the Bible. Okay. Este presidente pone la mano en la Biblia. Dígale que la Biblia la respeta en este país. Hable la Biblia, niño, jovencito, hable de la Biblia. Este país, por lo menos en nóminas, respeta la Biblia, la palabra de Dios. Adoren un poquito al Señor. En el nombre de Cristo hay poder. Dejen los niños venir a mí. En el nombre de Cristo. Zulmita, ¿están aquí ya los niños? ¿Están aquí ya? Búscamelos. En el nombre de Oh, hoy es un día especial. para cadenas romper, cadenas Oh. romper, cadenas romper. Voy a orar por los niños ahora. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh, levanta tus manos, iglesia linda. En el nombre. Levanta las manos, dice Señor, hay poder en el nombre de Cristo. Oh, hay poder en el nombre de Cristo. Y hay poder En el nombre de Cristo. para cadenas romper, Cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, Cadenas romper. cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas Aleluya. Los niños de la escuela dominical vengan también. Todos los niños. Oigo cadenas Niños para aquí. Todos los niños para aquí adelante. Todos los niños aquí. Oigo Cadena romper. Súbanlos aquí arriba. Gracias, 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 gracias. Súbanlo, súbanlo. Todos los niños para acá, todos los niños, vengan. En ese nombre de Jesucristo. Vengan adolescentes, suban aquí conmigo. Cadena romper. Cadenas Aleluya. Hay poder Sube en con el él. nombre de Cristo. hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. ¿Quién dice que hay poder? Hay poder. Ven, Suri, ven. En el nombre Todos los niños corran. de Cristo. Con las madres también. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Aleluya. Mire qué lindo, mire qué lindo. Yuset y Dimari. Ven, Dimari. Ven. Ellos han traído esta bella criaturita. Primera vez que viene a la iglesia. Ana Camila. Queremos orar por Ana Camila. ¿Sabe por qué le dije yo que iba a dejarlo para ahora? Porque este es el tema que predicamos esta mañana. Como pastor tengo autoridad de la palabra para declarar que Ana Camila se va a casar con un varón. Que él y ella, sus padres, la van a educar en el camino de la fe. ¿Cuántos me quieren acompañar? Jesús dijo, dejen los niños venir a mí. No se lo impidan. Déjenlo venir a los niños. Qué bueno que ellos lo trajeron esta mañana aquí. Porque ellos son de aquí. Y esta iglesia carga la carga de nuestros hijos. La carga. Le han traído la niña para presentarla. Qué lindo lo han hecho. Gracias, Yuse. Gracias, Dimari, por traer la niña. A que Cristo las bendiga.
Y cuando oremos por ella, vamos a orar por todos esos niños también a la vez. Pastora, yo quiero que tomes aquí a esta niña en tus manos. Todo el mundo levante las manos para acá. Yo voy a despedir el culto ya, pero hay una presencia tan fuerte del Espíritu Santo aquí. Aleluya. Pégate a la pastora. Pégate un poquito allí. Pon tu mano aquí en la cabecita y tú aquí en algún lugar. Vamos a orar. Levanta las manos. Señor, en esta mañana me uno a este momento tan bendito de la presentación de esta niña delante de ti. En esta mañana estamos orando que el poder que se ha predicado aquí esta mañana venga a cuidarla, venga a bendecirla. Mira la sabiduría que los progenitores de ella han tenido de traerla al lugar donde la palabra de Cristo se predica viva todavía. Oramos que bendigas a esta bebé, pueda crecer en tu palabra, pueda amarte, Señor, pueda ser un testimonio vivo, Señor. Y yo la ato a Cristo, la ato al Evangelio, la ato al autor de la vida, la ato a la santidad de Cristo, la ato al Evangelio bendito del Cristo de la gloria. Y pronuncio palabras de vida sobre ti, bebé. Ana Camila, eres sierva de Dios. Ana Camila, serás como Esther y como Ana. Serás como Ruth, una mujer fiel. Ana Camila, eres de Cristo y Cristo es tuyo. En el nombre de Jesús, derrama sabiduría en él. Derrama sabiduría en ella, sus padres. Ciencia para criar a Ana Camila en un mundo tan malo como este. Ciencia de Dios, ciencia de Dios, ciencia de Dios. Oren por todos los niños aquí presentes ahora. Diga: sí, Señor, los bendecimos, los bendecimos, los atamos a Cristo. Todo el mundo está orando por los niños ahora. Los atamos a Cristo, los atamos a la vida eterna, los atamos al cielo. Son hombres de Dios como Moody, como Willersburg, como Spurgeon, como Susana Wesley. Hombres y mujeres de Dios, atamos a estos niños a Cristo, al cielo, a la vida eterna, al Evangelio, para que tengan paz. Levante las manos, reciba salud, bendición, vida, avivamiento, libertad en el Espíritu. Reciba la familia sana, sus hijos serán sanos, su familia será salvada, ayudada por Dios en una forma poderosa y grande para la gloria de tu nombre, Señor. Que se rompan cadenas en esta mañana, que se rompan ligaduras, que se rompan yugos del diablo, en el nombre de Jesús. Oigo cadenas.